que os está salvando si lo retenéis tal y como yo os lo anuncié, porque os he transmitido en primer lugar lo que me había remitido. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Esto no es verdad para los discípulos de Jesús. Que fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Que se apareció a Pedro, etcétera, etcétera. Está muy claro que hay dos visiones de Jesús, una la mesiánica y otra la paulina, y que ambas son rigurosamente incompatibles entre sí. Está claro que esas 5 líneas deben estar escritas en el cuerpo 7 del New Testament Roman. Por alusiones, evidentemente, el padre Florencio tiene la palabra. No, yo lo voy a decir solo dos cosas. Respecto a lo de la guerra civil y eso, por supuesto, yo usé eso como una figura retórica, no pretendía ser una prueba histórica de ningún tipo, y que la historia hoy es distinta de hace 1000 años, pues por supuesto, pero no quise decir eso. Ahora bien, 1 Corintios 15, 3 al 8, lo que acaba de leer, eso es un texto prepaulino. Por tanto, antes de Pablo, esa fórmula ya estaba acuñada. Entonces, a los 20 años, con los textos anteriores, ya está la concepción de la muerte salvadora, de la resurrección salvadora de Cristo. Entonces, ¿cómo se explica? Eso no es verdad. Vamos a escuchar aunque lo fuera, no modifica nada la incompatibilidad. Vamos a escuchar al padre Florencio, porque usted ha tenido su tiempo y nadie le ha interrumpido. Es un texto prepaulino por los aramaísmos y por Cefas y por todo. Porque lo dice usted. No, bueno. Siga, padre. Si lo digo yo y lo dicen muchos expertos... Es un asunto no resuelto. Embajador, por favor. ¿Me va a respetar o terminamos el debate? No, le va a respetar porque yo voy a hacer que le respete, no se preocupe. Entonces... es un texto prepaulino por los aramaísmos, por Cefas, por las citas que tiene ahí. Es un texto, por tanto, que habla escrito antes de 20 años y, por supuesto, va al núcleo de lo que estamos discutiendo, que no es la existencia de Jesús. Ya sé que hoy los mitólogos no ponen eso en duda. Es la existencia en Jesús de su pretensión mesiánica y divina. Y, por supuesto, que va al núcleo de eso. Entonces... lo que estamos discutiendo es eso, y ese texto hace ver que antes de 20 años está ya forjada esa tradición, y que no la forjó Pablo, sino alguien antes de él en esas comunidades judías. Y si no fue Jesús, ¿quién fue? Que es un texto prepaulino, está de alguna forma mostrado precisamente por el modo que tiene de expresarlo. Cuando dice fue crucificado según las Escrituras y resucitó según... Lo que está haciendo es recurrir a un modo rabínico de poner el título de un relato que ya está establecido en el momento en que lo está citando. Un relato que sus lectores conocen a fondo. Por otra parte, cuando usted pone toda esa concepción, digamos, salvífica, la inmortalidad, la resurrección, en los mitos, en la religión de Osiris y en la interpretación helenística de esto, vamos a ver, yo creo que allí hay que distinguir varias cosas. Primero, todas las religiones, como usted también ha apuntado en un momento determinado, necesitan o surgen o parten de esa necesidad que tenemos de desear una vida eterna. Y entonces, a partir de allí surge el deseo de inmortalidad, el deseo de salvación, el deseo de todo lo demás. Por eso, que haya coincidencias en determinadas religiones no debe extrañar. Por eso, el que haya también comidas rituales en absolutamente todas las religiones no debe extrañar. Que esas comidas, además, estén contextualizadas en un ámbito geográfico más o menos común, tampoco debe extrañar. Lo que pasa es que esa religión o esas religiones presentan una serie de rasgos respecto de la vida eterna, de la resurrección, del héroe divino o este concepto de numen, que contrasta muchísimo con lo que supuestamente Pablo propone en ese contexto. La resurrección de Jesús no es una mera inmortalidad en el más allá, es la resurrección de la carne, es la resurrección del cuerpo. Eso no es lo que le pasa a Osiris. Osiris es un perfecto faraón en el otro mundo, pero nada más. Entonces, la inmortalidad de la resurrección contrasta muchísimo con el concepto de inmortalidad helenístico-platónica, en donde lo inmortal era el alma, no el cuerpo. El cuerpo está destinado a la corrupción. Contrasta también, como me parece que dije antes, en relación con Osiris, que es un dios, un rey, un señor poderoso, y un judío crucificado que se supone que ha vencido a la muerte, pero no deja de ser un judío crucificado. Entonces, el héroe es realmente un antihéroe.
Y luego contrasta también, y mucho, con el sentido de perdón de los pecados. Las religiones mistéricas no tienen esto claro. ¿Por qué? Primero, porque no tienen claro el concepto de pecado, porque tienen una concepción de destino en donde la libertad del hombre está totalmente minimizada. El pueblo judío sí que la tiene, porque tiene una concepción antropológica diversa. Y entonces, la redención del pecado, en ese contexto de religión mistérica, es un elemento extrañísimo, que sin embargo concuerda muy bien con el sacrificio del Cordero en el Yom Kippur y, de alguna forma también remota, con el origen de la Pascua en Éxodo 12. Y es ese exactamente el contexto de la carta a los Corintios, cuando habla de la Eucaristía y de toda la institución de la Eucaristía y del sacrificio mismo de Jesús. Éxodo 12. Jesús muere por nuestros pecados como el Cordero Pascual. El Cordero Pascual es el que sustituye la muerte de los primogénitos en Egipto. Si no mueren primogénitos en Israel, en Egipto, es porque han sacrificado el Cordero Pascual, y a partir de allí Dios manda a los judíos que rescaten los primogénitos porque los primogénitos le corresponden. La correspondencia en arameo entre el término hijo y el término cordero acentúa muchísimo esto. Cuando se dice es el Hijo de Dios, se está queriendo también decir es el Cordero de Dios. Y queda clarísimo, vamos, en ese texto tardío, que es la tradición joánica, y Juan es una categoría que explota muchísimo, ¿no? Y el Cordero es, como imagen de Cristo, es perfectamente entendible en relación con esa categoría paulina de murió por nuestros pecados. El moderador, quiero decirle que mi réplica a lo que dijeron ellos tenía lugar, pero después de que yo hubiera expuesto mi Ya. Pero o sea, las que normas... a mí se me debe una réplica. Bueno, pues vamos a ver. A mí me gustaría que también los presentes en este aula magna intervinieran. Seguramente el embajador Puente Ojea, el profesor tendrán oportunidad, el padre Florencio y el profesor Antuñano también. Vamos a dedicar 15 minutos, 10-15 minutos a alguna de las preguntas o reflexiones que ustedes quieran hacer. Entre otras cosas porque son las 2:30 de la tarde y seguramente a algunos se le va a pasar el arroz de la paella solidaria. Entonces, vamos a ver... No, yo tengo que replicar a lo que ha dicho usted. Pero escúcheme. Y si no, usted no modera debidamente. Escúcheme. Usted va a replicar, escúcheme. No voy a replicar ahora. Y si no, no replico. Pero si el que dirige el debate Hombre, soy yo... no me haga usted trampas, vamos. Ha soltado un speech el señor el padre, y luego el profesor, y yo no puedo replicar. Escúcheme. Tengo que escuchar lo que dice el auditorio. No, vamos a ver, mire. Luego ha hablado el profesor Antuñano, luego ha hablado usted, luego ha hablado el padre Florencio. Yo hablé después de Teja porque se interfirió una entrada que usted no debió de dar, la del profesor Salvador. Bueno, de manera que usted pecó ya en su moderación, porque en realidad no fue moderado. Bueno, a ver, yo pido, don Gonzalo, hemos pedido un debate. ¿Es capaz de replicar en medio minuto? Claro, pero medio minuto, yo no sé si en medio minuto puedo replicar. Es que la otra réplica le duró a usted. Es muy gordo lo que tengo que decir. Es que la otra réplica le duró a usted 10. Para eso repartimos unos libros y los si sigo leemos. discutiendo con usted serán 20 minutos a lo mejor. Mire usted, hay una falsificación documental. En primer lugar, para un judío, y Jesús lo era hasta la suela de los zapatos, para un judío, la idea de que hay un hombre que es coeterno, co-creador, es decir, del mundo, del universo, y que además se puede encarnar en carne humana para bajar a la tierra a fin de aplacar la ira de Dios por un pecado original supuestamente genésico, y que además viene sencillamente en virtud de su muerte, va a dar su sangre, porque la sangre es el fruto de la redención y la inmortalidad. Para un judío de la época, sea Jesús, sea Caifás o cualquier otro, es un disparate, perdóneme, es un disparate tan grande que es inconcebible. Pero entonces es que hablamos precisamente de un outsider, de lo que era realmente el pueblo judío, que es un personaje que viene de Tarso de Cilicia, donde había un Serapeum y además había una serie de templos para la adoración pagana de los cultos de misterio, que viene y que por un lado en su persona confluyen, en su persona lunática, con una mente peculiar que probablemente, y ya está hecha por la parapsicología y por la psicología, habría que poner en su sitio. Viene Pablo y
lanza esta pedrada, Pablo o cualquier comunidad gentil anterior, si a mí esa discusión me parece que es sencillamente bizantina, sea Pablo o sea quien sea, nosotros tenemos una epístola que es lo que cuenta porque es un documento, y aquí hablamos de documentos, que se llama Corintios 15, que dice que Jesús que Cristo, el Cristo ya para él, porque Jesús además no lo conoció, que es realmente, repito lo que dice Filipenses, el Hijo de Dios coeterno, etcétera, etcétera, de esencia divina, etcétera, 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 que además se encarna voluntariamente para redimir mediante su sangre y expiar los pecados del mundo. Y cuando se cogen los evangelios sabemos muy bien que Jesús se vio complicado en un proceso de insurrección contra el poder romano. Asalto al templo, después negación del pago del tributo, que en estos términos, para una provincia romana, si el pueblo se insubordinase y hiciese huelga fiscal, pasaban todos por el hacha. Es decir, y en último término, todo esto, que es definitivo, en San Lucas está muy claro, lo acusaron de que anda subvirtiendo al pueblo, que niega el pago del tributo y que además es como Mesías, el rey de los judíos. Las tres acusaciones que él hace el Sanedrín. Y son las acusaciones propias de un pretendiente mesiánico que al final es cazado porque el milagro famoso prometido no se produce y sencillamente en una pugna que está perfectamente diseñada, aunque en términos ambiguos, en los tres evangelios, y no tienen ustedes más que ver, en fin, yo lo tengo muy estudiado y pueden leer